Hay un gran castigo, hay un gran diluvio que se avecina y está llegando en esta época. Y es exactamente aquí donde estamos ahora, en la historia del Arca de Noé, a solo horas o días de que un diluvio completo caiga sobre la faz de la tierra, que no es un diluvio de agua, sino que será un diluvio de sangre. La Escuela de Misterios Divinos. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم والمهدينا وسلم تسليما السلام عليكم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mi querido hermano Jan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, padre. Gracias por acompañarme hoy. Gracias, Abba Sadek, por recibirme. Hoy queremos tener una conversación en la que discutiremos el tema de este llamado, la dawa del Qa'im, la dawa del Imam al-Mahdi alayhi salam, y lo que los Ahlul Bayt alayhi salam dijeron al respecto. ¿Ok? Primero, existe una narración del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ali en la que dice que el ejemplo de mi Ahlul Bayt, el ejemplo de mi familia, el ejemplo de la gente de la casa, ¿ok? Y ahora, este término Ahlul Bayt, la gente de la casa, es muy importante distinguir para nuestros espectadores de dónde proviene este término y a quién se refiere exactamente, ¿ok? En el Corán hay un versículo en la Sura Al-Ashab 33, versículo 33, que dice: Bismillahirrahmanirrahim, en verdad, Allah quiere eliminar toda impureza de vosotros, oh gente de la casa, y purificaros completamente. ¿Ok? Entonces, cuando este versículo fue revelado por Allah subhanahu wa ta'ala, esencialmente estaba declarando que había un grupo de personas que son los Ahlul Bayt, la gente de la casa, a quienes Dios había purificado por completo. ¿Ok? Y esto es un asunto muy importante. Entonces, los sunitas y los chiitas, las sectas de los musulmanes, las dos principales sectas, de hecho, todas las sectas del Islam han surgido con sus propias interpretaciones. Pero para los propósitos de este episodio, vamos a discutir cómo las diferentes sectas del Islam, principalmente los sunitas y los chiitas, han interpretado este versículo. ¿A quién creen ellos que se refiere este versículo? Para los sunitas, ellos creen que se refiere que es una referencia general a todos los miembros de la familia del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Entonces, se referiría obviamente a él mismo, se referiría a su hija, Fátima al-Zahra alayha salam, pero también se referiría a sus esposas. ¿Ok? Se consideraba que ellas eran las personas que estaban en la casa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Sin embargo, los chiitas niegan esto fuertemente y no creen que se refiera a las esposas del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Y creen que otra tradición o narración que ellos tienen, que es una de las narraciones más importantes en todo el Islam chiita, la tradición del manto, aclara a quién se refiere este versículo. ¿Ok? Y la narración básicamente dice que un día el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ali no se sentía muy bien. Entonces estaba en casa, se sentía enfermo. Fátima al-Zahra, su hija, estaba allí. Él básicamente le pide que le traiga un manto yamani que tiene, y ella va a buscar este manto y lo coloca sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Y luego pide permiso para también poder entrar debajo del manto con el profeta, y el profeta se lo permite, le concede permiso para hacerlo.
Y luego el imam Ali alayhi salam llega y también desea estar debajo del manto y estar al lado del profeta durante este tiempo en el que no se siente bien. Y luego, Al-Hassan y Al-Hussein alayhim salam también se acercan y desean y piden permiso al profeta para que ellos también puedan estar debajo del manto con él durante este tiempo en que no se siente bien. Y aquí tienes esta escena. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi está allí, envuelto en este manto yamani. Creo que la palabra yamani también es muy importante, porque hay una conexión entre el personaje del yamani, que viene en el fin de los tiempos, que es la época en la que estamos ahora, y este manto yamani. Pero dejaremos eso para otro episodio. Tenemos entonces esta escena en la que el profeta Muhammad no se siente bien y está con sus seres más queridos, ¿verdad? Está con Ali, Fátima, Al-Hassan, Al-Hussein y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, todos juntos. Luego, la narración dice que la esposa del profeta Muhammad, una de sus esposas, pidió permiso para entrar bajo el manto, pero se le negó el permiso. Finalmente, Gabriel desciende y pide permiso al profeta Muhammad para que él también pueda estar bajo el manto con ellos, y el profeta le concede el permiso a Gabriel. Así que ahí tienes claramente identificadas a las personas bajo el manto, que son los 5 que se conocen como los Ahlul Kisá, o la gente del manto, en las narraciones chiitas, además de Gabriel. Entonces, Gabriel le informa al profeta Muhammad en ese momento que su Señor envía paz, oraciones y bendiciones sobre él, y que su Señor, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, ha revelado un versículo en honor a ellos. Y el versículo fue aquel de la sura Al-Azhab, versículo 33. En verdad, Allah quiere purificaros, oh gente de la casa, y limpiaros con una purificación completa. Se cree que este fue el momento en el que Allah subhanahu wa ta'ala clarificó para los musulmanes que no solo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi es infalible y que no puede hacer nada incorrecto, porque toda impureza fue eliminada de él y también de la gente de la casa que están con él, es decir, Fátima, Ali, Al-Hassan y Al-Hussein. Y ellos creen que por esa razón, esos imames son los sucesores legítimos después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Los chiitas también añaden al término Ahlul Bayt a los 9 imames que descienden de Al-Hussein alayhi salam. El término la gente del manto es intercambiable con el término la gente de la casa, ¿verdad? Los Ahlul Bayt son lo mismo que los Ahlul Kisá y están libres de todo lo que es impuro. Están limpios del diablo y de los susurros del diablo, y ellos son los Ahlul Bayt. Ahora, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi hizo una declaración que está presente en las fuentes sunitas y también en las fuentes chiitas y se considera, como mencioné antes, una de las narraciones más importantes en todo el Islam chiita. Y la narración dice: el ejemplo de mi Ahlul Bayt, que ahora hemos aclarado quiénes son los Ahlul Bayt, es como el del arca de Noé. Quien se suba a ella se salva, y quien la abandona se ahoga. ¿Ok? Esa fue una narración entre muchas otras en las que dice que Al-Hussein es de él y él es de Al-Hussein. Ok. Os pido que os aferréis al Corán y a mi Ahlul Bayt, a mi gente de la casa. Ellos estarán así hasta que regresen a mí en la fuente, o que siempre permanecerán juntos hasta el día del juicio, etc. Y así, ahora se traza este paralelismo entre la gente de la casa y el arca de Noé.
Ahora tenemos el ejemplo del arca de Noé en su época. Y tenemos un arca moderna para esta época. Y realmente para todas las épocas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ocupa en este nuevo ejemplo o parábola del arca de Noé el lugar de Noé. Entonces, el profeta Muhammad vino. Tenía un mensaje. Era un profeta ulul azm, al igual que lo fue Noé. Trajo el Corán. Al igual que Noé, trajo un libro en su época. Y el profeta Muhammad advirtió a la gente. En la época de Noé, Noé advirtió a la gente que venía una tormenta, que venía un gran castigo para la humanidad y que la gente tenía que entrar al arca antes de que fuera demasiado tarde. Y lo mismo sucede aquí, donde el profeta Muhammad advierte en muchas narraciones que ocurrirá este castigo en el fin de los tiempos, ¿verdad? Habló mucho sobre las pruebas y tribulaciones que le sobrevendrían a la humanidad. Habló sobre el anticristo. Habló sobre el sufiani. Habló sobre muchas señales de sufrimiento muy similares a las que se mencionan en el libro del Apocalipsis y en otros lugares de la Torá y los Evangelios. El profeta advirtió sobre eso y también instruyó a la nación musulmana y a todos los que creyeran en él que entraran en su arca. Y su arca, sin embargo, es simbólica. Es el arca que es la gente de la casa, a la que debemos aferrarnos, de quienes debemos estar dentro de su wilaya, bajo su tutela, ¿verdad? Bajo su paraguas, al igual que la gente de la época de Noé estaba bajo el paraguas y la protección del arca de Noé. Eso es realmente, realmente importante. Y era importante para las personas de la época del Imam Ali, alayhi salam, tomar al Imam Ali como el arca de Noé, del profeta Mohammed en este caso, como el arca de Mohammed. Y era importante para todas las personas que vivieron en las épocas de los imames, desde el Imam al-Hassan hasta el Imam al-Hassan al-Askari, alayhi salam, entrar en el arca de los Ahlul Bayt alayhim salam, o de lo contrario, serían destruidos esencialmente, se ahogarían. Y eso va muy en línea con la narración que dice: aquel que no reconozca al imam de su época ha muerto la muerte de la ignorancia, o de la hipocresía, o la muerte de la yahiliya. Pero hay otras narraciones que enfatizan, especifican y hablan más sobre el paralelismo que hay entre la época de Noé y el arca de Noé y la época del Qa'im o el Mahdi y su da'wa específicamente, ¿vale? Entonces, se pone énfasis en este arca del profeta Mohammed o el arca de Noé que existe en esta época especialmente. Una narración dice que básicamente hay muchas sunnas en la da'wa del Qa'im que son sunnas de las da'was de los profetas y mensajeros anteriores, ¿ok? Y luego dice que en la da'wa del Qa'im hay una sunna de Adán, y hay una sunna de Noé, y hay una sunna de Job, y hay una sunna de Jonás, y hay una sunna de Jesús, y hay una sunna de Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Entonces, cuando habla de la sunna de Noé, de su época, que existe en la época del Qa'im, dice que es la longitud del asunto, lo largo del asunto. Y otras narraciones aclaran, y ciertamente el Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam también lo hizo, que habría una larga espera en cuanto a la da'wa del Qa'im o del Mahdi, que no es el caso que el personaje del Qa'im, el que se levanta, aparezca y luego al día siguiente haya un levantamiento, sino que tiene una da'wa, un llamado, y está llamando a la gente a subirse al arca, al igual que lo hizo Noé.
Noé llamó hacia el arca durante 950 años. Lo mismo sucede en la época del Qa'im, salvo que no son 950 años. Pero él llama durante mucho tiempo a la gente para que lo ayude y suba al arca y enfrenta las mismas batallas que Noé enfrentó en su época, gente burlándose de él, llamándole mentiroso y esas cosas. Así que sabemos que la da'wa es larga. Otra narración explica por qué la da'wa es larga y enfatiza eso. Y nos cuenta una historia sobre lo que sucedió en la época de Noé que causó que fuera tan larga. Y esta narración dice que esa es la misma razón por la cual la da'wa del Qa'im se prolonga antes de que llegue el alivio. Así que básicamente la narración dice que en la época de Noé tenía un llamado y estaba llamando a la gente hacia Dios y a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, y muchas personas inicialmente respondieron a su llamado y Él les advirtió y les prometió que un castigo descendería, y naturalmente la gente preguntó: ¿cuándo va a llegar el castigo? Entonces Gabriel descendió sobre él y Gabriel le dio a Noé una semilla de una palmera datilera, ¿verdad? Y le dijo que plantara esta semilla y que dijera a su gente que plantara esta semilla y que cuando la semilla se convirtiera en un árbol, entonces es cuando llegaría el alivio y ocurriría el diluvio. Entonces, él fue a su gente y les informó, y la gente estaba muy ansiosa y emocionada, y aprovecharon al máximo el hecho de que ahora tenían una fecha y una hora específica que podían esperar, y se pusieron nerviosos. Y su fe estaba muy alta porque pensaron para sí mismos: ¿por qué Noé haría tal promesa si no estaba seguro de ello? Y trabajaron muy duro y comenzaron a ayudar a Noé a construir el arca, y anhelaban un estado en el que Noé sería el rey o el gobernante, y un estado en el que serían cogobernantes con Noé y tendrían muchas capacidades y riquezas en la tierra. Pero Dios miró en los corazones de las personas que estaban con Noé, dice la narración, y descubrió que no todos eran sinceros, que muchos de ellos, si vivieran en la época posterior al diluvio en la tierra, simplemente la llenarían de nuevo con corrupción, que no todas las personas que respondieron al llamado de Noé tenían una arcilla pura. Muchos de ellos tenían una arcilla malvada, lo que significa que eran hijos e hijas de Caín, Lanatullah alayhi, y simplemente tenían miedo de que pudiera ocurrir un diluvio. Sí, eran creyentes en Noé, pero solo eran creyentes porque había una advertencia que los afectaba personalmente o porque veían una ganancia que podían alcanzar y aprovechar. Entonces Dios quiso probarlos, según la narración, para que solo aquellos que fueran verdaderos creyentes en Noé, sin ninguna condición, aquellos que creían porque veían y sabían que Noé era un verdadero mensajero de Dios y porque buscaban a Dios únicamente, no porque buscaran fama y fortuna o riquezas y propiedades materiales o disfrute físico. Dios no quería a esos, solo quería a los verdaderos creyentes. Así que los probó. Y envió a Gabriel de nuevo en un momento posterior, cuando la palmera creció, cuando la semilla se convirtió en un árbol completo. Entonces, ¿qué sucedió? La gente se acercó a Noé y le dijeron: «Oh, Dios mío, ha llegado el momento. Aquí está la semilla. La plantamos. Ahora es una palmera completamente crecida. Ahora ha dado sus propias semillas. Ahora hay dátiles creciendo en ella. Así que esperamos la promesa de Dios. ¿Cuándo va a suceder? Y el arca ya está completamente construida».
Noé, buscando el consejo de su Señor, cerró los ojos y Gabriel descendió sobre él. Y Gabriel le dijo: Noé, diles que el asunto ha sido retrasado y que tomen una semilla del fruto del árbol y la planten de nuevo en la tierra. Y diles que cuando ese nuevo árbol crezca y se convierta en un árbol completo y dé su fruto, entonces llegará el castigo. La gente se sorprendió de inmediato. No podían creerlo. Se dividieron instantáneamente en 3 grupos. Hubo un grupo que dejó de creer. Dijeron: Dios mío, hemos desperdiciado nuestro tiempo. Este tipo es claramente un mentiroso. ¿Qué clase de tontería es esa? Dios no cambia de opinión. ¿Cómo podría ser que Dios Todopoderoso esté con este hombre? Que Él nos haya dicho que esto iba a suceder y que luego no suceda. Claramente, nunca debimos haber seguido a este hombre. Y dejaron de creer en el acto. Abandonaron a Noé y su campamento y regresaron a casa y a sus viejas costumbres. El segundo grupo estaba lleno de dudas. Estaban aterrados y cada mañana se despertaban y no tenían paz. Estaban en una constante lucha interna, en un conflicto en el cual deseaban muchísimo creer en el llamado de Noé, y muchas cosas del llamado de Noé tenían sentido. Pero al mismo tiempo pensaban: ¿cómo podemos unificar esto del llamado de Noé que tanto amamos y que tiene sentido con esta promesa que falló y no se cumplió? Y así permanecieron en un estado de duda. Sus rostros cambiaron. Su trato hacia Noé cambió, pero no se fueron. Permanecieron con él, pero su motivación era mucho menor. Podías ver la desgana en sus rostros. Podías ver que el interés y la pasión por el llamado se habían desvanecido. Su fe disminuyó. Y luego estaba el tercer grupo de creyentes. El tercer grupo, que era el grupo de verdaderos creyentes. Y ellos miraron a los demás y dijeron: Allah y su mensajero han dicho la verdad. No nos importa. No creíamos en ti con una estipulación o condición. Incluso si el castigo nunca llega, aún eres una prueba para nosotros. Nos aferramos a ti, pase lo que pase. Y la razón por la cual este grupo de creyentes se aferró a Noé sin ninguna duda, otras narraciones aclaran la razón. Y la razón es que los creyentes, desde la época de Adán hasta la época de Noé, solían aferrarse a este papel que fue escrito por el profeta Adán. Solían reunirse una vez al año y abrían ese papel, ese pergamino que fue leído por el profeta Adán, y leían en él los nombres de sus sucesores. Él tenía una última voluntad, un testamento en el cual Adán había escrito todos los nombres de los sucesores de Adán después de su muerte hasta la época de Noé. Y el último hombre en la lista de los sucesores era Noé. Y así, una vez al año, se reunían, miraban el pergamino y esperaban la llegada de su Salvador, Noé, quien estaba profetizado como una especie de figura mesiánica para ellos en esa época, o una figura similar al Mahdi. Y sabían que nadie podía reclamar ser Noé, esta figura en el testamento, salvo Noé. De lo contrario, ¿cuál sería el punto de que Adán escribiera estos nombres para ellos si cualquiera pudiera simplemente reclamar ser Noé? De ser así, ese testamento no sería una fuente de guía para ellos, sino más bien una fuente de extravío. Así que ellos sabían que esta promesa estaba protegida, el testamento estaba protegido, y creían en él ciegamente. Creían en el testamento que Adán les había dado. Y nosotros también. Y ese es otro paralelo entre esta época y aquella época. El hecho de que, así como Adán dejó un testamento, también nosotros en esta época, y nuestra religión en particular, está construida alrededor de esta idea de que somos los únicos seguidores en la faz de la tierra
que seguimos y nos aferramos al testamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, mientras que todos los demás musulmanes abandonaron el testamento, no creyeron en él o dudaron de él y no se aferraron a él. Nosotros aquí somos los únicos que nos aferramos a él hasta el punto en que, cuando apareció un hombre reclamando ser Ahmed en el testamento, de la misma manera que tenemos a Noé, que apareció y reclamó ser Noé en el testamento de Adán, nos aferramos a él con fuerza y creímos en él sin ningún tipo de condiciones y estuvimos preparados para estar a su lado sin importar cuánto tiempo tomara o tome. Volviendo a esa narración con la prueba, lo mismo sucedió en la segunda ronda, cuando tuvieron que plantar esa segunda semilla. Creció y dio su fruto. Y una vez que lo hizo, los creyentes regresaron a Noé, junto con aquellos que tenían dudas, y le preguntaron, ¿cuándo sucederá el castigo? Y Noé cerró los ojos, y Gabriel descendió sobre él. Gabriel le instruyó que informara a la gente que aún no estaban listos, que debían plantar una nueva semilla del árbol, ¿verdad? Cuando esa semilla se convirtiera en un árbol completo, entonces vendría el castigo. Y así, esto mismo sucedió y se repitió 10 veces. 10 veces se les dijo que el castigo sucedería. 10 veces se les dijo que debían tomar la semilla del fruto del árbol, plantarla en la tierra, esperar a que se convirtiera en un árbol completamente crecido. Y 10 veces los creyentes se dividieron en 3 grupos, un grupo de incrédulos, un grupo con dudas y un grupo de creyentes. Cada vez que la promesa se retrasaba, el campamento de Noé se hacía cada vez más pequeño, hasta que al final, según algunas narraciones, quedaron unos 70 compañeros que terminaron subiendo al arca. Otras narraciones afirman que solo Noé y su familia, básicamente sus hijos y sus esposas, subieron al arca, que ellos fueron los únicos que quedaron. Noé y su esposa y también sus 3 hijos y sus esposas, sumando un total de 8 personas. Y esa es la narrativa que también coincide con la que se nos da en la Torá, la narrativa en el Génesis. Y esa historia en sí misma nos recuerda a una narración de los Ahlul Bayt alayhim salam que dice: si decimos algo sobre una persona y no es en él, sino en su hijo o en el hijo de su hijo, entonces no lo nieguen. Y eso es una referencia a esta historia de la época de Noé, porque Dios había dicho algo sobre la semilla de ese árbol, que una vez plantada y convertida en un árbol completo, entonces sucedería el castigo. Y sin embargo, se retrasó. Y no fue en ese árbol, sino en la semilla de ese árbol. Más bien, fue en la semilla de la semilla de la semilla. Y ellos no tenían derecho a negar ese hecho. Y luego se dio la sabiduría al final de la narración. Y se dijo que así también se hará en la época del Qa'im, que los creyentes con el Qa'im serán tamizados, probados y sometidos a grandes tribulaciones, para que todos aquellos que entraron en el llamado o la da'wa del Qa'im, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, y aquellos cuya arcilla era impura, y aquellos que temeríamos que, si entraran en el estado de justicia divina, se aprovecharían de él y lo corromperían como todos los demás gobiernos corruptos que existen en la faz de la tierra en este momento, hasta que todos ellos apostaten, sean tamizados y caigan a través del tamiz y se vayan en su incredulidad. Y entonces llegará el alivio. Y ahora tenemos una razón por la cual la da'wa del Qa'im dura mucho tiempo. Y eso es
hasta que el polvo se asiente, hasta que todos los gusanos y las impurezas caigan a través del tamiz y al final del día solo quede el verdadero grano y el verdadero trigo o el verdadero arroz, hasta que las sustancias más puras permanezcan al final del día. Y tenemos al imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, que también dijo que es por misericordia hacia la humanidad que el asunto se retrasa. Y él dice que después de 950 años, en uno de sus discursos dice, después de 950 años, Noé pidió que descendiera el castigo sobre su pueblo, pero si él hubiera tenido que esperar incluso 1000 años, no habría pedido que descendiera el castigo sobre su pueblo. Y eso muestra algunas cosas. Una es que la transgresión que ocurre en el tiempo del Qa'im, en el tiempo del Yamani y del Mehdi, es mucho mayor que la transgresión que ocurrió en el tiempo de Noé, y que la gente dejará de creer mucho más rápido en el tiempo del Qa'im de lo que lo hicieron en el tiempo de Noé, y que Dios traerá ese castigo sobre ellos porque estará más enojado con la gente de la época del Qa'im de lo que lo estuvo en la época de Noé, porque la gente es mucho peor. Y también muestra que los Ahlul Bayt alayhim salam son mejores que Ahmed al-Hassan alayhi salam, es mejor que, es superior al profeta Noé alayhi salam, y él es al-Hussein. Y eso va de la mano con la narración de los Ahlul Bayt, en la cual el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ali dice: los eruditos de mi nación son mejores que los profetas de los Bani Israel. Y obviamente, en otra narración, aclara cuál es el significado de eruditos. Y el significado de eruditos son los imames que son designados, los infalibles que fueron designados de entre los Ahlul Bayt alayhim salam, y no los eruditos en general. Lamentablemente, algunos de los chiitas creen que esto se refiere a Sistani o Jamenei, o que cualquiera de estos eruditos que llevan un turbante es mejor que los profetas de los israelitas, o que todos los profetas que vinieron antes. Pero sabemos que esto se refiere específicamente a la gente de la casa, a los sucesores del profeta Muhammad. Y sabemos esto porque otras narraciones, además de identificarlos a ellos como los eruditos, porque ellos dicen, nosotros somos los eruditos, hay narraciones que afirman que en el día del juicio, el juicio de los profetas y los mensajeros y de toda la creación, en realidad, está dedicado a los imames de Ahlul Bayt alayhim salam, que son ellos quienes juzgan a los profetas y los mensajeros en el día del juicio, y que cada imam también juzga a su nación, que Dios les da esa autoridad en el día del juicio. Por eso es importante conocer al imam de tu época, porque serás resucitado con el imam, y es ese imam el que llevará a sus ovejas y su rebaño y los hará entrar al paraíso, mientras que condena a todos aquellos que vivieron en esa época y abandonaron su llamado. Ahora tenemos una imagen clara de cuál es la misión y qué está ocurriendo en este momento. ¿Cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? Así que respondemos a una pregunta o un comentario que resurge de vez en cuando en el canal, donde la gente dice: ¿qué está haciendo este Mahdi? ¿Qué está haciendo este Qa'im? ¿Solo está sentado haciendo videos en YouTube? ¿Por qué no está resolviendo la situación en Palestina o haciendo otra cosa diferente? Estamos haciendo exactamente lo que se supone que tenemos que hacer. Estamos haciendo lo que Noé, Jesús, Moisés, los profetas, los mensajeros y Muhammad sallallahu alayhi wa ali fueron enviados a hacer, y eso es hacer adán ante la gente. Estamos en el proceso de advertir a la humanidad que hay un gran castigo, hay un gran diluvio que se avecina y está llegando en esta época. Y las narraciones de Ahlul Bayt alayhim salam aclararon que no solo hay un arca en la época del Qa'im, sino también hay un castigo que desciende en la época del Qa'im. Y el profeta y su familia han hablado de esto en gran detalle. Hay un diluvio que se acerca. Las narraciones afirman que no es un diluvio de agua, porque Dios había prometido que nunca más destruiría la tierra con un diluvio de agua,
sino que será un diluvio de sangre. Habrá matanza, habrá guerra, habrá hambre, habrá plagas que azotarán la tierra. Y es exactamente aquí donde estamos ahora, en la historia del Arca de Noé. Estamos en la hora en la que los creyentes salieron de sus casas porque escucharon algunas gotas golpear los techos de sus casas y sacaron la mano afuera y sintieron gotas de lluvia cayendo en sus manos, a solo horas o días de que un diluvio completo caiga sobre la faz de la tierra. Así que estamos muy cerca de ese periodo de tiempo. Y hemos estado llamando desde 2015 hasta hoy. Son 9 años en los que hemos estado llamando, informando a la gente que el Imam al-Mahdi alayhi salam ha reaparecido y que Él está con nosotros. Y hemos estado llamando a la gente hacia el arca, la cual estamos construyendo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, llamando a la gente hacia el arca y construyendo el arca. Y el arca es la comunidad divina de creyentes, la dawa, en la cual la gente debe creer y no abandonar, o de lo contrario serán destruidos. Estamos esperando mientras hacemos adán y llamamos a la gente, sabiendo que hay gente allí afuera. Por cada 1000 personas que se burlan de nosotros, al igual que se burlaron de Noé, habrá un creyente, un verdadero creyente que saldrá del desierto y se unirá a nosotros y participará en la construcción del arca. Y eso es lo que el Qa'im está buscando. A sus 313 compañeros varones, a sus 50 compañeras mujeres que se unirán a él. Y después de eso, están los 10,000 que se unirán después de eso, a quienes se les llama el halaqa o el círculo. Y eventualmente llevará a los 124,000 profetas y mensajeros que regresarán, que terminarán uniéndose con ellos. Según el libro del Apocalipsis, hay 144,000 que terminarán uniéndose al campamento del Qa'im y del retorno de Jesús, la paz sea con él. Así que estamos llamando a la gente hacia eso y estamos esperando que aparezcan estos individuos. Y la dawa enfrenta muchas burlas. Y las personas que están con el Noé de la época, el Qa'im y el Yamani, el Imam al-Mahdi alayhi salam, deben estar preparadas para enfrentar este tipo de sufrimiento por parte de la gente. Las narraciones afirman que Noé y su gente fueron atacados, incluso violentamente en ocasiones, y vemos que eso está ocurriendo ahora con nuestros seguidores, que están siendo atacados y encarcelados en todos los rincones de la tierra. Recientemente tuvimos creyentes que simplemente estaban expresando el llamado e invitando a la gente a aprender más sobre nuestra religión. En un periodo de 10 minutos, fueron sacados de las calles y arrestados. Todavía están en la cárcel hoy en Jordania. Tenemos creyentes que fueron arrestados y golpeados por la policía en Azerbaiyán. Hemos tenido personas y creyentes en Irak cuyas casas fueron tiroteadas, que fueron arrestados por la policía e interrogados. Hemos tenido personas en Egipto arrestadas por agencias de inteligencia y desaparecidas de la faz de la tierra. También hemos tenido personas en Irán que fueron golpeadas severamente. Hemos tenido artículos en periódicos y organizaciones de derechos humanos que han dado luz a este hecho y a esta lucha que estamos enfrentando. Pero nada de esto debería desanimarnos. De hecho, todo son cosas que se prometieron que sucederían desde antes, y las narraciones hablaron de ello. Y también hablaron sobre el hecho de que Noé, en su época, hubo incidentes en los que fue golpeado en la parte de atrás de la cabeza y permaneció en un estado de coma durante 3 días, mientras le salía sangre de los oídos, tirado en el suelo, desmayado, antes de recuperar la conciencia debido a la opresión que venía de los incrédulos. Y así, nosotros debemos estar preparados para enfrentar ese tipo de tiranía y opresión, pero al final del día, sabemos que al igual que sucedió en el tiempo de Noé, el diluvio llegará.
De la misma manera, el diluvio llegará en esta época y también sabemos que no será sino hasta esa última hora en que esté claro que se avecina una tormenta, que se avecina un diluvio, cuando verás salir a los animales del desierto. Verás jirafas, leones, osos, cebras, tigres, camaleones, serpientes y todos los diferentes tipos de especies sobre la faz de la tierra. Se acercarán y subirán al arca de Noé, y ellos mismos representan a un cierto grupo de personajes de los que debemos trazar paralelismos en nuestra historia. Y entonces, ¿qué tenemos ahora mientras construimos el arca? Estamos llamando, como lo hizo Noé, y sabemos que la gente vendrá y nos ayudará a construir el arca, tal como vinieron y ayudaron a Noé a construir su arca. Así que tendremos seres humanos que vendrán ahora, antes de que haya una señal del inminente castigo que oscurezca los cielos. Todos aquellos que se unan a nosotros en esta época y nos ayuden y otorguen todos sus recursos, sus esfuerzos y su tiempo para difundir este llamado y para ayudar a construirlo, su ejemplo es el ejemplo de los compañeros de Noé. Ellos son los compañeros del Jaem. Son los 313 y las 50 y los elegidos y los 10,000. Son aquellos que serán gobernantes sobre la tierra en el estado de justicia divina, siempre y cuando no sean de aquellos cuya arcilla es malvada y que terminan apostatando y yéndose en algún momento, cuando ocurre una tribulación o una prueba. También sabemos que el ejemplo de los animales también estará presente en este llamado, y será en esa última hora, cuando aparezca la tormenta, que todas esas personas que están ignorando el llamado ahora, al igual que los animales ignoraron el llamado de Noé en su época, personas que son como animales, personas que no tenían fe y no tenían oídos para escuchar nuestro llamado, ni ojos para ver la verdad de nuestro llamado, ni cerebros que tuvieran la sabiduría para digerir, personas que se han cruzado con nosotros y han escuchado lo que estamos afirmando y diciendo y nuestras advertencias sobre el estado de los asuntos del mundo hoy en día y el hecho de que Dios está a punto de traer un castigo sobre la tierra. Cuando ocurre el castigo, cuando la economía colapse, cuando las guerras los rodeen y los rumores de guerras y hambrunas y destrucción y caos, cuando no tengan a dónde más recurrir, recordarán que nos escucharon advertir en este canal, en este programa, y nos buscarán. Y vendrán a nosotros porque sabrán que somos las únicas personas que se han estado preparando para ello, y buscarán y pedirán un lugar en nuestro arca para ser creyentes y unirse a nosotros. Y nosotros abriremos las puertas del arca para ellos, tal como lo hizo Noé para los animales en esa época. Y en esta dawa, ese será uno de los mayores milagros que ocurrirá en este llamado. Y será cuando las personas, en medio de toda la destrucción y el caos, ingresen a esta dawa en grandes números, tal como en el versículo del Sagrado Corán en la Sura Al-Nasr. Si la victoria de Dios y la gran apertura ocurren, ¿qué sucede? Y la gente entra en la religión de Allah en grandes números. Esto también ocurrirá en nuestra dawa. En la época, justo antes de que ocurra el castigo, encontrarás la semejanza de los tigres, los leones, los osos, los antílopes y todas estas diferentes criaturas entrando y subiendo a nuestro arca. Y eso se convertirá en un gran milagro y una señal para que todos los seres humanos lo vean. Sí. Muchas gracias por acompañarme, Jan. Gracias, Abba Sadiq. Que Dios te bendiga y gracias por ayudarme a construir esta arca. Y sé que tú mismo has estado siguiéndome durante mucho tiempo. Sí.
Y un día simplemente decidiste levantarte y venir. Y sin previo aviso, tomaste un tren y viniste desde Eslovenia. Sí, Y estuviste aquí alrededor de mí. Y sobreviviste durante 5 días en el desierto. sí. Durmiendo en el parque y paseando por el bosque y caminando por la ciudad, buscándonos, hasta que finalmente nos encontramos. Y alhamdulillahi rabbil alamin, subiste al arca a salvo, después de mucho riesgo y después de buscar la luz y la verdad. Y ahora te has unido a mí en la construcción de este gran llamado y en la convocatoria a la gente. Y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que tengas éxito en alcanzar a los creyentes que están en Eslovenia y en toda la región en la que has estado hablando. También estás dirigiéndote a la gente de Serbia, Montenegro y Albania. Toda esta región, ¿no es así? Sí. Que Dios te bendiga y gracias por tus esfuerzos y tu trabajo. Que Allah refuerce nuestros pasos. Gracias, Abba Sadiq. Gracias. Salam alaikum.